Muy buenas, hoy te traigo el vídeo acerca del entrenamiento de bíceps atendiendo a los principios de los que hablamos en el primer vídeo de esta serie, donde te explico conceptos como el brazo de momento, lo que es un vector de fuerza, lo que es un pico de tensión, lo que es el acortamiento, la elongación, etc. Por lo tanto, si estos conceptos te bailan, repásate ese vídeo porque si no, no va a ser nada dinámico que esté constantemente parándome para explicarte cada uno de estos conceptos. Sin más, vamos entrando en materia. El bíceps tiene dos cabezas, de ahí el bi dentro de la palabra bíceps. La cabeza larga o lateral, hay una regla memotécnica para acordarte, LL, o la cabeza medial o corta. Y como siempre, ¿esto es importante para entender cómo entrenar el bíceps? Pues va a haber algún tip técnico que puede ser interesante, pero de forma general no va a ser de gran utilidad. El bíceps, como muchos sabréis, actúa flexionando el codo. Pero ojo, eso no significa que la posición del hombro no tenga ninguna influencia sobre el bíceps. Sí que la tiene, solo que te la voy a explicar en un rato. Espera. El bíceps se origina en la escápula, atraviesa el hombro y se inserta en el radio. ¿Y esto es importante? Pues sí, porque el hecho de que se inserte en el radio significa que para que el bíceps tenga buena mecánica para flexionar el codo, deberemos estar en una posición de supinación. Entonces, si quieres que el bíceps participe de mayor manera en tus ejercicios de flexión del codo, deberás adoptar una posición de supinación. Pero si eres inteligente, habrás pensado, pero yo puedo flexionar el codo sin supinar el antebrazo. Y así es, y aunque el bíceps también colabore algo en la flexión del codo en una posición de pronación, va a perder mecánica en la flexión del codo debido a las características de su tendón de inserción, y otros músculos como el braquial y el braquiorradial ganarán mecánica para la flexión del codo en detrimento de la activación del bíceps. Por lo tanto, si quieres enfocarte en el trabajo del bíceps, adopta una buena posición de supinación, y si quieres enfocarte en estos otros músculos, como son el braquial y el braquiorradial, adopta una posición neutra, como la típica de los cool martillo. Bueno, ya hemos dado suficientemente la chapa hoy, así que ahora vamos a hablar sobre cómo entrenar el bíceps en las diferentes longitudes musculares. Y aquí es donde sí que cobra algo de relevancia la posición del hombro, ya que si queremos estirar al máximo el bíceps, deberá ocurrir una extensión del codo, además de una extensión del hombro. Y si queremos acortar al máximo el bíceps, deberá producirse una flexión del hombro y una flexión del codo. Aunque esto es muy interesante para analizar los diferentes ejercicios y ver sus sutiles diferencias, vamos a obviar esto y vamos a hacerlo mucho más sencillo. Vamos a utilizar la articulación del codo como eje central para el análisis de todos los ejercicios. El codo es una articulación troclear y eso significa que solamente se va a mover en el plano sagital, es decir, en flexión y extensión. Al igual que la rodilla, si te acuerdas del vídeo en el que hablé sobre el entrenamiento de cuádriceps. Por lo tanto, para identificar los diferentes picos de tensión, tenemos que tener en cuenta el grado de flexión o extensión del codo. Si aplicamos un pico de tensión con el codo extendido, trabajaremos el bíceps en la posición de elongación. Si aplicamos un pico de tensión con el codo completamente flexionado, trabajaremos el bíceps en acortamiento. Y si aplicamos un pico de tensión con el codo alrededor de 90 grados de flexión, trabajaremos el bíceps en una posición intermedia, ni muy elongado ni muy acortado. Y aquí la imaginación es el límite. Podemos utilizar barras, mancuernas, máquinas, poleas, bancos, modificar la posición de nuestro cuerpo para influir en el punto donde se va a encontrar ese pico de tensión en prácticamente cualquier ejercicio de bíceps. Pero yo te voy a dar una clasificación que es muy útil, pero no es perfecta. Es decir, siempre analiza realmente si no es una de esas excepciones. Si el vector de fuerza es perpendicular al suelo, es decir, va de arriba abajo, esto principalmente va a producir ejercicios con un pico de tensión en la parte media. Esto incluiría ejercicios como los curl con mancuerna, con barra, en polea si estamos justo encima de la polea, etc. Si el vector de fuerza no es completamente perpendicular y se desvía hacia delante de nosotros, estaremos hablando de ejercicios que típicamente van a enfatizar sobre el acortamiento. Esto van a ser curls en polea, donde nosotros nos alejamos de la polea mientras miramos hacia la polea. Y recordad que si utilizamos algún tipo de equipamiento para flexionar nuestro hombro durante el ejercicio, también estaremos acentuando todavía más
sobre el acortamiento gracias a esta flexión del hombro. Por último, si el vector de fuerza no es perpendicular al suelo y se desvía hacia atrás de nosotros, estaremos hablando de ejercicios que van a aplicar un pico de tensión con el bíceps en elongación, como son los curls en polea, donde en vez de mirar hacia la polea, miramos en la dirección opuesta, ya que esto extenderá nuestro codo, además de extender nuestro hombro, y por lo tanto también trabajaremos sobre la elongación gracias a esta extensión del hombro. Claro que hay excepciones, porque como he comentado antes, la imaginación es el límite, y podemos coger un ejercicio que en principio aplique un pico de tensión en la parte media y mediante la modificación de la posición de nuestro cuerpo termine aplicando un pico de tensión en elongación. Por ejemplo, en un curl con mancuernas, si nosotros nos colocamos en un banco inclinado, modificamos la posición de nuestro cuerpo, por lo tanto, ahora mismo el pico de tensión ya no ocurriría en una porción media, sino que ocurriría en elongación. Pues en verdad ya estaría el vídeo. Ya sabes cómo aplicar un pico de tensión en las diferentes longitudes musculares del bíceps, pero voy a comentarte ciertos aspectos en los que debes fijarte para sacarle el máximo partido a tus ejercicios de bíceps. El primer aspecto clave es que el codo y la carga permanezcan alineados, es decir, que el vector de fuerza y el eje de rotación van a permanecer siempre paralelos, pero entendiendo que debemos mantener una posición de supinación de nuestro antebrazo durante todo el rango de movimiento. Esto, que a priori es muy fácil de entender, a la hora de la verdad no es tan sencillo de aplicar. Es muy común observar como, por ejemplo, en un curl con barra, el codo se desalinea ligeramente respecto al vector de fuerza. Esto es porque la posición de nuestro agarre va a estar fija durante todo el movimiento, lo que nos va a impedir, en ciertos casos, mantener esa buena alineación. Y aunque utilicemos mancuernas, no siempre se soluciona solo, porque hay veces que es nuestro propio cuerpo lo que termina imposibilitando esta buena alineación, ya que choca la mancuerna con nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos que adoptar una posición donde el eje de rotación y la carga no estén perfectamente alineadas. Como si se soluciona este problema de raíz es utilizando movimientos de forma unilateral, ya sea utilizando mancuernas, poleas o máquinas. Si nosotros tenemos la capacidad de modificar la posición de nuestro cuerpo respecto al brazo que está trabajando, vamos a conseguir una buena alineación en la mayoría de los casos. Al final estamos hablando de detalles, y aunque se puede ganar muchísima masa muscular utilizando ejercicios con barra o dos mancuernas, si queremos hilar lo más fino posible, yo personalmente me decantaría por utilizar ejercicios unilaterales. Otro consejo que me parece clave es el uso de soporte externo para fijar la posición del hombro, ya sea que buscamos realizar un trabajo en elongación, en acortamiento o en una posición media. Tratar de estabilizar el hombro de forma externa puede ser beneficioso para llevar el máximo estímulo a nuestro bíceps. Para conseguir esto, lo que vamos a buscar es alguna estructura contra la cual aplicar fuerza con la parte posterior de nuestro brazo, de manera que podemos centrarnos únicamente en el movimiento de flexión y extensión del codo, justo lo necesario para enfatizar sobre el bíceps. Mis favoritos son los bancos para trabajar el bíceps en acortamiento, los soportes de la máquina de jalón para enfatizar en la parte media y el uso de gomas u otros materiales para enfatizar sobre la elongación. Desde mi experiencia, los soportes externos mejoran la aplicación de fuerza y mejoran las sensaciones del entrenamiento de bíceps en general. Otro aspecto que está ganando bastante popularidad en redes sociales es la rotación del hombro. Si repasamos, el bíceps tiene la cabeza larga y la cabeza corta. Cada una de ellas presenta un tendón de origen independiente. Teniendo en cuenta que la inserción en el radio es conjunta para ambas cabezas del bíceps, podemos jugar con la rotación del hombro para alinear de una mejor manera una de las dos cabezas del bíceps. Rotando externamente el hombro, alineamos de una mejor manera la cabeza larga del bíceps y potencialmente incrementamos su activación y su implicación en el movimiento de flexión de codo. Y si rotamos internamente el hombro, alineamos de una mejor manera la cabeza corta del bíceps, potencialmente incrementando su activación y su mecánica
para flexionar el codo en esta posición. Si estas diferencias son realmente significativas y podemos aplicar un mayor estímulo a una de las dos cabezas del bíceps, el tiempo lo dirá, porque lo cierto es que hasta ahora no hay ningún estudio serio que valore estas diferencias en función de la rotación del hombro. En mi humilde opinión, creo que puede tener sentido, y personalmente, cuando lo he probado, sí que he notado a nivel subjetivo diferencias entre enfatizar en la cabeza larga y la cabeza corta. Si esto realmente produce incrementos en la ganancia de masa muscular en una u otra cabeza de forma aislada, el tiempo lo dirá. Aunque no fuese cierto, me cuesta encontrar un motivo para desaconsejar este enfoque, y en todo caso sí que le veo aspectos positivos en cuanto a la variabilidad del movimiento. Así que te recomiendo que lo pruebes y me cuentes qué tal te ha ido. Pero asegúrate de cumplir los principios que te he explicado anteriormente, como el de mantener la carga bien alineada con el eje de rotación y el uso de soportes externos. Por último, algunas nociones sobre cómo repartir el trabajo de bíceps o de flexores de codo en general a lo largo de un microciclo, una semana de entrenamiento, una rutina, como lo quieras llamar. Ten en cuenta que prácticamente todos los flexores del codo van a estar activos prácticamente en todos los ejercicios donde exista una flexión de codo. Por lo que si quieres destinar más trabajo a músculos como el braquial o el braquiorradial, tampoco te recomendaría que te excedas demasiado. Simplemente añade un ejercicio con sus 3-4 series para ese grupo muscular a la semana y ya está. En cuanto a la repartición del trabajo de bíceps en función de su perfil de resistencia, te recomendaría que alrededor del 50% del trabajo esté destinado en elongación, porque recordamos que la última evidencia parece sugerir que entrenar a mayores longitudes musculares parece proveer mayores beneficios en cuanto a la ganancia de masa muscular, y que aproximadamente el otro 50% esté repartido entre trabajo en acortamiento y en posición media. Con todo esto deberías ser capaz de plantear tu entrenamiento de bíceps sin que este resulte redundante y pudiendo realizar aquellos ejercicios que más te gusten y te motiven. Aún así, te voy a mostrar mis ejercicios favoritos para que puedas coger ideas y adaptarlos a ti. Mis ejercicios favoritos para enfatizar sobre el braquial o el braquiorradial en detrimento del bíceps van a ser los curl tipo martillo en diferentes posiciones. La verdad es que no soy muy fan de los curl con agarre prono. Mis ejercicios favoritos para enfatizar sobre el bíceps en una posición intermedia van a ser los curl en polea, encima de la polea, y los curl con mancuerna con un soporte posterior. Mi favorito, como ya he dicho antes, los soportes de la máquina de jalón. Mis ejercicios favoritos para enfatizar sobre el acortamiento van a ser los curl en banco Scott en polea y los curl con polea alta con un banco de soporte. Y mis ejercicios favoritos para enfatizar sobre la elongación van a ser curl en polea tipo face away o Bayesian, es decir, mirando en la dirección opuesta de la polea, sobre todo con un soporte posterior. La verdad es que he obviado los ejercicios en máquina, porque literalmente cada uno tiene lo que tiene en su gimnasio, y no nos vamos a poder poner gourmet si no disponemos de esa máquina. Pero ahora eres todo un experto en cuanto al entrenamiento de bíceps, así que analiza la máquina o las máquinas que tengas en tu gimnasio según su perfil de resistencia y adáptalas a tu entrenamiento de la forma adecuada. Aunque no lo parezca, intento que estos vídeos se entiendan, pues mi objetivo es tratar de ayudar al máximo número de personas posible. Si no ha sido así y no has entendido alguna cosa, siempre puedes dejarme algún comentario y trataré de contestarte lo antes posible. Como siempre, gracias por darle a like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.